Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, estamos listos para comenzar. Y una vez más volveremos directamente al capítulo 3 de Romanos y retomaremos donde lo dejamos en nuestro último programa. Una vez más, solo queremos recordarte rápidamente a aquellos que están en la televisión sobre los folletos y las cintas de VCR que están disponibles. Queremos que te sientas libre de llamarnos a nuestro número 800 o enviarnos una nota. Lo que normalmente nos gusta hacer es enviarte un índice que te da el tema, los encabezados de todas las diversas lecciones hasta ahora. Desde Génesis 1 hasta ahora estamos en el libro de Romanos. Y de nuevo, creo que la mayoría de ustedes se da cuenta de que no tenemos un personal de oficina como tal. Mi pequeña esposa se encarga de la mayor parte de esas cosas, las llamadas telefónicas, y ella envía los diversos materiales y demás. Así que acabo de compartir con la clase aquí en el estudio cuánto aprecio a mi compañera de vida. Y el Señor me ha bendecido con una buena... Está bien, ahora entonces volvamos al capítulo 3 de Romanos una vez más. Y terminamos con el versículo 22. El único remedio para el viejo Adán es que Dios intervenga de manera omnipotente, todopoderosa y omnisciente y ponga al viejo Adán a muerte para que estemos libres de él en cuanto a su poder y su influencia. Y así, poder continuar con la vida con una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Ahora, hace mucho tiempo en Génesis, usé los círculos, y esa es generalmente la forma en que comenzamos la lección, solo los círculos. Mucha gente probablemente no sabe de qué estamos hablando hasta que lo han estudiado, pero los he puesto en la pizarra durante nuestro tiempo de descanso. Y vamos a volver y vamos a mirar una vez más el todo. El alcance de la composición humana y cómo nos concierne hoy, en 1995, pero primero, antes de hacer eso, veamos el versículo 23, donde esta es la conclusión culminante de todo lo que Dios ha dicho en los primeros 3 capítulos, para todos, todos. Como hemos estado enfatizando en los últimos 3 programas, cada uno de nosotros, no me importa de qué tan buen hogar vengas, no me importa cuán buena haya sido la iglesia que predica la Biblia en la que has estado, todavía tenemos que reconocer que hasta que Dios haga algo, estamos fallando. En la gloria de Dios, somos pecadores, somos hijos de Adán. ¿Está bien? Ahora entonces, volvamos, si quieren, a 1 Tesalonicenses. Avancemos más bien un poco. Lo siento, 2 Tesalonicenses. No, 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y quiero que bajen al versículo 23. Y por supuesto, todavía estoy en las cartas de Pablo. Recuerden, Tesalonicenses. Y así, el apóstol Pablo, por inspiración, escribe en el versículo 23 del capítulo 5. Y el mismo Dios de paz los santifique o los separe por completo. Y oro a Dios que su espíritu, alma y cuerpo sean preservados, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Léelo de nuevo. Que su espíritu, alma y su cuerpo sean preservados, guardados, como si estuvieras poniendo fruta en un frasco, irreprensibles, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esa parte de nosotros que va a la eternidad no es solo el alma, no es solo el espíritu. Vamos a entrar en la eternidad.
como un ser completo de cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que dice el libro. Está bien, ahora volvamos al principio. Regresemos hasta Génesis capítulo 1. No tenía la intención de hacer esto, pero acabamos de tener una pregunta en el tiempo de descanso y creo que es importante responder no solo a su pregunta, sino que probablemente hay una multitud de otros que tienen la misma. Regresando a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, verso 26, un verso que todos conocen muy bien. Y Dios dijo, hagamos. Esa es una palabra de plural. Es un pronombre plural, como debería ser. Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y que ellos, es decir, el ser creado, el hombre, tenga dominio sobre los peces, el mar, el ganado, la tierra, y así sucesivamente. Ahora el verso 27. Entonces Dios creó al hombre, su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo primero que tienes que entender de las Escrituras es que Dios no estaba en forma de hombre. Eso no es lo que significa. No significaba que iba a ser a alguien que se viera como Él. Porque ¿qué era Dios? Espíritu. El Dios Trino sigue siendo espíritu. Y así el Dios Trino no dice, vamos a hacer una criatura que se vea como de cualquier manera que se vea un espíritu. Así que están hablando de algo que es espiritual y eterno. Y es esa parte de nosotros que es invisible. Incluso hoy. ¿Y de qué estoy hablando? La personalidad está bien, ahora tengo los círculos en la pizarra. Y si recuerdas cuando estuviste conmigo en Génesis, usamos los círculos. Y en mis más de 20 años de enseñanza, supongo que he tenido más personas han comentado que han tenido más iluminación de esta enseñanza que de casi cualquier otra cosa que he enseñado. Cuando Dios creó a Adán, entonces lo hizo un ser tricotómico. Él era un ser de 3 partes, no una trinidad, sino un ser de 3 partes, como lo expone Tesalonicenses, cuerpo, alma y espíritu. Ahora el cuerpo es simplemente la tienda exterior, la cubierta exterior, y normalmente solo uso el cuerpo como el ejercicio de los 5 sentidos. Eso es todo para lo que realmente sirve. Es temporal, como una tienda es temporal. Está aquí hoy y mañana se va en el panorama general. Entonces, dentro de esa tienda temporal ahora tenemos las cosas que son eternas. Y es en esta área donde somos hechos a imagen de Dios, no aquí arriba. Dios nunca tuvo un cuerpo con los 5 sentidos del que pudiera modelarnos, pero aquí sí lo hizo. Él era una personalidad compuesta de mente, voluntad y emociones. Y estaré en perfecto acuerdo con Psicología 101 cuando llame a esto la personalidad o la verdadera persona. Eso está en el área de la mente, la voluntad y las emociones. Ahora, sé que hay algunas diferencias de opinión aquí y no me importa eso. Solo estoy mirando el panorama general para darnos una buena visión de por qué Dios trata con nosotros de la manera en que lo hace y por qué Él lo llama el viejo hombre de la vieja naturaleza pecaminosa y por qué tiene que ser puesto a muerte. Está bien, entonces la tercera parte de Adán era la parte espiritual de él, y era en el área del espíritu donde Adán tuvo comunión, Dios, él tuvo comunión con él. Ahora en el área de la mente, voluntad y las emociones, y en esta área del espíritu están tan entrelazados, es difícil separarlos, pero las escrituras dicen que se pueden. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? La palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de 2 filos y es capaz de dividir hasta el alma misma y el espíritu.
Así que hay una diferencia. Ahora, como dije, admitiré que es bastante difícil definirlos, pero lo pondré para facilitar la comprensión. Voy a llamar el alma, la mente, la voluntad y las emociones, la personalidad, el espíritu, son el núcleo de nuestro ser, donde tuvimos comunión con Dios o Adán la tuvo, y donde nosotros como creyentes tenemos eso, por supuesto, restaurado. Está bien, ahora en el momento en que Adán pecó, en el momento en que mostró su desobediencia, esta personalidad, esta mente, esta voluntad, esta emoción se convirtieron inmediatamente en qué tipo de naturaleza, pecado, se convirtió en una naturaleza pecaminosa. Era todo lo que podía pensar. En el mismo instante, ¿qué pasó con esta relación entre el Espíritu y Dios? Se rompió. ¿Y sabes por qué se rompió? ¿Qué pasó con el Espíritu en Adán? Vamos, no te estoy engañando. Murió, ¿verdad? Así que ahora Adán, después de la caída, no es más ni menos que el cuerpo con sus 5 sentidos temporal. Y algún día va a morir. Y lo hizo. Esa vieja naturaleza pecaminosa que formaba parte de su personalidad. Y sin relación con Dios, se rompió porque esa entidad de su ser más profundo ahora está muerta. ¿No funciona? Ahora no voy a llamarlo aniquilado. ¿Recuerdas? Hace tiempo usé la ilustración, nuestra batería de almacenamiento en un coche. ¿Recuerdas eso? Y todavía creo que es una buena ilustración. Ese espíritu de Adán murió como una batería muerta. Los elementos humanos podrían entrar, tratar de limpiarlo y arreglarlo. Y de nuevo usaré la palabra enchapar, pero sigue estando muerto. Y es justo como la batería de tu coche. Si salimos y uno de ustedes tiene una batería muerta en su coche, no vamos a ir, consigue un recipiente con agua y jabón y lava el exterior de la batería. Lo que vamos a hacer es encontrar alguna energía externa para regenerarlo. Y ahí es exactamente donde está Adán. Él está espiritualmente muerto y va a necesitar una energía externa para regenerarlo. Ahí de nuevo, por eso las buenas obras no pueden hacer eso. Ahora, como he dicho tan a menudo, es difícil explicar nuestro plan de salvación desde el Antiguo Testamento, porque es una economía completamente diferente. Así que ahora, si puedes saltar conmigo, al menos mentalmente, todo el camino desde Adán hasta donde estamos, en la parte posterior de la cruz. Cristo ha muerto ahora. Él ha cumplido ahora con todas las demandas de Dios sobre los hombres pecadores. La persona de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo simplemente se está moviendo sobre la población, convenciendo a los hombres por la ley, como vimos en el programa anterior, de su necesidad de algo. Porque no pueden hacerlo por su cuenta. Está bien, así que el apóstol Pablo y lo expone de manera tan clara, y por eso vamos a tomarnos nuestro tiempo al revisar estos libros de Romanos y Efesios especialmente. Ahora el apóstol Pablo llega y nos muestra que nuestro problema raíz no es lo que estamos haciendo, sino quiénes somos hijos de Adán. Y cada bebé que nace en el mundo ahora está en el mismo lugar en el que estaba Adán después de que cayó. Ellos llegan en ese dulce, inocente cuerpecito con sus 5 sentidos. Acostarse con ellos es esa personalidad. Pero es una personalidad inclinada al pecado. Ahora puede intentar limpiarse a sí misma, como hemos visto y experimentado en los últimos programas. Pero hasta que Dios intervenga, Dios hace cosas que nadie más. Sí, Dios hace. Hace las cosas que solo Dios puede hacer. Todo es en vano. Ahora, lo primero que nos gusta señalar es en esta área de, que originalmente llamé el alma, aquí atrás, la personalidad, es que los 3 son número 1 invisibles. ¿Verdad? Pero son reales. Mientras te sientas ahí frente a mí, vas a discutir que no tienes una mente. No, no lo eres. Vas a intentar decirme que no tienes testamento.
¿Vas a intentar decirme que no tienes emociones? ¿Quiere decir que nunca te has reído? ¿Nunca te pones triste? ¿Nunca te enojas? Claro que sí. Porque tienes una semilla de emociones. ¿Puedes encontrarlo? No, no puedes encontrarlo. Y no me importa cómo lo busques, nunca lo encontrarás. Entonces, si estamos tratando con lo invisible, ¿en qué reino estamos tratando? Espíritu, no físico. Estamos tratando en el reino del espíritu. Ahora, dado que esta mente, voluntad y emoción que fue creada en Adán, no, directamente del Creador mismo, esa cosa va a durar 100 años o 200 años y luego desaparecer. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre, porque ves, de nuevo estamos tratando en el espíritu. Así que esa personalidad, esa mente, voluntad y emoción va a vivir en algún lugar. Para siempre. Ahora sé que el lago de fuego no va a estar vivo, pero aún así van a estar allí. No va a terminar. Nunca compres esa idea de que hay una aniquilación. La Escritura no lo dice. Cada versículo de la Escritura que conozco sobre los malvados y su condena dice para siempre, y para siempre por toda la eternidad, porque es algo eterno, creado por Dios. Está bien, ¿cuál es el dilema? Cada uno de nosotros ahora, como hijos de Adán, nacemos con un cuerpo en el que habita esta personalidad que está inclinada al pecado, anti Dios. ¿No me crees? Déjame decirte cómo nos llama la Escritura. Aparte de lo que acabamos de ver en Romanos, vamos, en Romanos 3, regresemos completamente a Romanos 8. Oh, sé que las personas buenas dirían ahora, Les, eso no soy yo. Soy demasiado bueno. Eso no es lo que dice el libro. El libro sagrado, que es una guía espiritual para muchos y que es una parte importante de la Biblia, dice en el capítulo de Romanos 8, comenzando con el versículo número 5, y ofrece enseñanzas valiosas. Y de nuevo, esto no es profundo. No tienes que ir al seminario durante 4 años para entender estos 3 versículos. Son tan claros como el agua. Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne, ahora la palabra carne aquí se refiere de nuevo al viejo Adán. Aquellos que están viviendo bajo el control del viejo Adán, estos 3 círculos aquí, sin espíritu, un cuerpo de carne, está funcionando, es normal, pero están bajo una personalidad que está inclinada al pecado. Así que los que son de la carne se preocupan por las cosas de la carne, pero los que son del espíritu por las cosas del espíritu. Así que tenemos 2 tipos de personas en ese versículo. Pero está bien, bajemos al versículo 6. Porque tener una mentalidad carnal o de carne es muerte. Muerte espiritual. Ese es el resultado final. Y la muerte, ese sentido es simplemente separación. Separación de Dios, no. Una aniquilación de la existencia, sino una separación de Dios. Así que estar continuamente con una mentalidad carnal, ser de carne, permanecer en el viejo Adán, es una separación espiritual de Dios, no solo para esta vida, sino para siempre. Ahora, versículo 7. Ahora mira esto. Porque la mente carnal, esta mente que todavía está en el viejo Adán, la mente carnal es, ¿cuál es la siguiente palabra? Toda la gente buena le gusta decir, no, ese no soy yo. Oh, sí, lo es. No me importa quién sea. No me importa cuánto. Bueno, Dios ve su mente como su enemiga. Bueno, este es un lenguaje duro, ¿no? Esto es difícil de aceptar para la gente. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. No, está sujeta. La ley de Dios tampoco de hecho puede ser. Vaya, eso es difícil de aceptar. Pensar que tú y yo ante el Señor y su gracia nos salvó
éramos nosotros, éramos enemigos de Dios, aunque la mayoría de nosotros, apuesto, estábamos viviendo vidas bastante buenas. Éramos buenos ciudadanos, éramos respetados en nuestra comunidad, pero en lo que a Dios respecta somos enemigos. No somos más que lo que Romanos 1 nos mostró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un dilema. Las Escrituras han dicho desde el primer día que el alma que peca ciertamente morirá. Eso es espiritualmente. Va a terminar en el lago de fuego. Pero Dios nos dio una salida. Y no es una pequeña, es tan grande que todo el mundo podría pasar por ella si tan solo lo creyera. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Ahora estás en Romanos. ¿Regresar? Oh, ¿a dónde puedo ir? Capítulo 6 en Romanos. Como dije, me sorprendiste completamente con esta lección. Esto es de lo que se me ocurre en este momento. Esto es solo para responder a una pregunta que surgió en el receso, pero estos son los mejores. Romanos capítulo 6. Verso 5, porque sí, hemos sido plantados juntos en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Tengo que tomar el verso 6 antes de poder comentar sobre el verso 5. Sabiendo esto, mira, aquí es donde entra la creencia. Aquí es donde entra la verdadera creencia bíblica. Sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Él lo dice. Esa es la fe. Es cuando puedo decir, sí, creo esto. Oye, es tan claro como el agua. Bueno, ¿cómo se me hizo claro? Oh, eso es un acto de Dios respondiendo a mi fe. Nunca lo olvidaré. Hace varios años vino un tipo a mi clase y era un reprobado. Ahora, no te estoy bromeando. Y simplemente no podía comprender tanto de esto. Y solía decir, bueno, cuando te conviertas en creyente lo harás. Y él miraba y no sabía qué decir. Pero un día vino a nuestra cocina y estaba pensando, sin embargo, esta mañana nuestra cocina probablemente ha logrado más que muchos estudios de iglesia. Pero un día vino a nuestra cocina y estábamos sentados allí en la mesa de la cocina y guiamos a ese chico hacia el Señor a través de la ruta romana. ¿Y qué cambio en su vida? Y entonces de repente pudo comprender las Escrituras. Y me dijo hace unas semanas, dice, ¿sabes cuando me acuesto a dormir? Dijo, me duermo leyendo este libro. Porque dijo, no puedo tener suficiente de esto. Y antes de eso no podía entender nada de esto. Bueno, ahí es donde tenemos que llegar, ¿ves? ¿Está bien? Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre, ¿quién es ese? El viejo, Dan. ¿Ves? Escuchen aquí en los círculos. El cuerpo y esa mente, voluntad y emoción que todavía están inclinadas al pecado, ese es el viejo Adán. ¿Está bien? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, ¿qué es? Crucificado. ¿Qué hace la crucifixión? Mata. Está bien. ¿Cuál fue la primera ley? El alma que peca ciertamente morirá. Entonces, ¿cómo vamos a cumplirlo? Por identificación con su muerte. Y la mejor manera en que puedo explicarlo, y lo he dicho así durante años a la gente, cuando puedes creer que cuando Cristo estaba colgado allí en la cruz, Él murió tu muerte, y así Dios vio en la cruz, en la persona de Cristo, mientras Él yacía en la tumba esos 3 días, Dios te vio a ti y a mí en esa tumba. Cuando Él resucitó, victoriosamente sobre el pecado y la muerte, Dios te vio a ti y a mí en vida resucitada. Ahora, esa es la identificación. ¿Por qué? Está bien, ahora aquí está el buen ejemplo. Sabiendo esto, solo porque la palabra lo dice, no puedes sentirlo. Nunca lo has experimentado. Nadie lo ha hecho nunca. Excepto por la fe de que nuestro viejo Adán es crucificado con Él. Ese cuerpo del viejo Adán, mira, ahora estoy sustituyendo viejo Adán por la palabra pecado cada vez para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, ¿regresas al griego?
La palabra destruido no significa eliminado y aniquilado, significa sacado de servicio. ¿Ha perdido su poder? En otras palabras, si pudiera volver al panel de fusibles, podría tirar de la palanca y todas las luces se apagarían, pero el poder todavía está ahí. Todo lo que alguien tiene que hacer es volver y volver a encenderlo, y las luces se encienden de nuevo. Está bien, ahora eso es lo que le ha pasado al viejo Adán. Ha perdido su poder. Está bien que de ahora en adelante no deberíamos servir al viejo Adán. ¿Tienes la imagen? Porque ahí es exactamente donde está el incrédulo. Él vive para satisfacer los deseos del viejo Adán. Pero el creyente ahora ha dejado que Dios mate al viejo Adán por crucifixión. Pero no nos dejó así. No nos dejó en la tumba. ¿Qué nos dio? Nueva vida. Vida de resurrección. Déjame mostrarte otro versículo. Mantén tu mano en Romanos. ¿No hemos terminado aquí? Oh, chico, se nos está acabando el tiempo. Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Creo que quiero volver al capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, baja al versículo 23. Chicos, tenemos que hacer esto rápido. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23. Y Jesús respondió y dijo, ha llegado la hora. Ahora recuerda, esto fue justo antes de la crucifixión. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿De qué estaba hablando? Su muerte, sepultura, resurrección. Ahora nos identificamos con eso. Bien, ahora déjame poner rápidamente los círculos en la pizarra y ver si podemos darle un poco de sentido a esto. Aquí tenemos la cruz. Y como vimos en programas anteriores, la ley nos condena porque somos pecadores. No somos más que transgresores de la ley, debido a nuestra condición en Adán. Entonces el Espíritu Santo, bendice la obra del Espíritu Santo, Él de alguna manera se recarga. Justo aquí, en el momento en que creemos, Él recarga nuestro espíritu. Él viene en la persona del Espíritu Santo y habita con nosotros. Pero el viejo, Adán, está considerado justo ahí en la cruz. Él ahora ha satisfecho la demanda de Dios de que muera porque era un pecador, pero inmediatamente, Dios pone lo opuesto para asumir una nueva naturaleza. ¿Ves? Y es un acto creado nuevamente de Dios. Es una naturaleza divina. Y luego, con la regeneración de nuestro espíritu, los dos trabajando en conjunto van a tener su influencia en el cuerpo físico. Ahora, ¿dónde nos deja eso? Nos deja con una batalla real. Porque incluso si Dios considera al viejo Adán como crucificado, y sabemos que lo hace, Dios lo considera como muerto. Pero en la experiencia, ¿dónde está Él? Yo todavía tengo el mío. Sé que lo haces, pero yo todavía lo hago. Pero como le dije a alguien en uno de los descansos esta tarde, la mejor manera en que puedo reconciliarme es así. Cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos, ¿qué hizo en cuanto a Satanás? ¿Lo derrotó? ¿Pero está Satanás vivo y bien? Sí. Y por eso tenemos que considerar que el viejo Adán está muerto, está crucificado, pero todavía está con nosotros. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1. Apartado 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Apartado 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.